Buenas noches para todos, bienvenidos. Entonces, Muchas gracias. los En nombre invitamos a del a la Padre. oración. Señor, te doy gracias por esta reunión. Danos la fortaleza y el entendimiento para nosotros cantar todo el mensaje. Danos paciencia, Señor, por estas relaciones que hoy estamos haciendo, de compartir, de saber más, de tener más conocimiento de saberes para servir mejor, para servir mejor a todos. Te pido por la salud de todos los enfermos, especialmente por la mamá del padre Jairo, que hoy no está con nosotros. Espero, Señor, que atiendas cada una de nuestras súplicas y nos lleves en bien en todos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los Siempre y por siglos. los siglos. Amén. Amén. En Bueno, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. el módulo de hoy es el módulo número 13. Hoy estamos entonces dando inicio al módulo de capellanía geriátrica. Y el módulo de capellanía geriátrica tiene una particularidad y es que está orientado a que el profesional que ejerce la capellanía tenga una disposición más allá de lo espiritual. Esa disposición más allá de lo espiritual, sería recomendable que nos preparáramos muy profundamente. Acompañar a un anciano, a una persona de la tercera edad, no es lo mismo que acompañar a una persona del común. Es como los que tienen vocación para la enseñanza en niños de preescolar, que no es igual a los que tienen la vocación de enseñanza a jóvenes adolescentes o a personas adultas. Porque el modelo de aprendizaje, el modelo de discernimiento y el modelo de llegada es totalmente diferente. Uno dice, los que somos docentes, que nos preparamos como licenciados o en aquella época anterior que normalmente se formaban como normalistas y después se les presentaba la posibilidad de hacer su licenciatura y especializarse. Entonces, uno asume que por ser licenciado tiene una connotación más abierta y dispuesta para la pedagogía de la enseñanza. Pero resulta y acontece que dependiendo del entorno y del estado de la personita o de la persona con la que uno va a interactuar, deben ser las propuestas pedagógicas a las que uno quiera llegar a ellos o con las que uno quiera llegar a ellos. Lo mismo sucede en la capellanía geriátrica. En la capellanía geriátrica hay una invitación mayor para que el sacerdote, el pastor, el capellán, el ministro o el acompañante en este programa sea una persona que tenga disponibilidad a la psicología. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una invitación a que si en algún momento queremos prepararnos para esa capellanía, es también en lo cual que nos preparemos también en muchos aspectos psicológicos. ¿Por qué? Quienes tienen padres mayores o adultos mayores, como son el caso de algunos de ustedes que las tienen todavía vivas o vivos, ¿cierto? Los míos en paz descansen hace rato que se fueron. Mi madre tendría 75, 76, 73, perdón, y mi padre tendría 82. Entonces, pero algunos de ustedes, la mamá del padre Jesús, la mamá del padre Carlitos, la mamá del padre Jairo, no sé, el padre Israel, sus padres viven. Prenda el micrófono, padre. No, los papitos del padre Israel ya son fallecidos. No Ah, viven, sí, ok, fallecieron ok, ambos. ok, ok, Mi ok. madre falleció la última hace 8 años. La mamá del padre Alexis, y creo que vive, no sé el papá. Entonces, Sí, los dos están vivos, sí. ok, entonces quienes tenemos todavía padres vivos, ¿cierto? Quienes los tienen, sabemos que ellos a una edad van cambiando, como iremos cambiando nosotros, ¿cierto? Y incluso quienes tienen padres muy ancianos sabrán que el comportamiento de un anciano empieza a parecerse al comportamiento de un niño, ¿cierto? Eso se llama el círculo del ciclo cerrado. Y ese círculo del ciclo cerrado es que para allá vamos todos. Yo recuerdo que cuando yo era niño jugaba con mi bisabuela. Con mi bisabuelita jugábamos, yo compraba los muñequitos
en la feria, en un parque que llamaban sorpresas, y yo jugaba con ella como una niña con un niño jugando. Entonces, el módulo de capellanía geriátrica hace esa invitación a que nosotros tengamos la suficiente paciencia para poder interactuar con una persona de la tercera edad. No sé si se dieron cuenta que estos días salió un escándalo en noticias esta semana en un hogar geriátrico en el centro del interior de Colombia, en donde las enfermeras golpeaban a cachetadas a los ancianos porque no obedecían, y los ancianitos parecían niños llorando y los cogían a golpes y a cachetadas. Los capturaron, mostraron esta semana noticias cómo los llevaban esposados. Eso fue antier, creo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la capellanía geriátrica pareciera algo muy fácil, pero es algo muy complejo, porque requiere de parte nuestra, ojo, saber discernir cómo unimos lo espiritual con lo psicológico. Cómo le llegamos a la personita desde lo espiritual y lo psicológico, o cómo le llegamos a la personita desde lo psicológico a lo espiritual, ¿cierto? Es como cuando vamos y nos dicen, vea, hay una persona que está poseída y cayó y esto y esto y esto. ¿Cómo vamos a esa persona y saber nosotros discernir si es una enfermedad psicológica o si de verdad es una posesión demoníaca? Es casi, no es lo mismo, pero es casi como identificar eso. Cómo reconocer que los comportamientos que una persona de la tercera edad requieren una manifestación de parte nuestra totalmente diferente. Esa sí es la introducción para este módulo de hoy. Entonces, con su venia, vamos a compartir la presentación que nos corresponde para hablar entonces de la misma. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Ok. Sí, listo, está. Ok, bueno. Entonces, tenemos módulo 13, capellanía geriátrica. Entonces, como les dije en la introducción, de eso trata este módulo. Es corto, breve, pero yo aquí sí les pediría ese favor que yo sé que ustedes tienen un corazón muy grande, muy noble, pero a los ancianos hay que sacarles más de lo que podamos dar. Hay que darles más de lo que tenemos, porque esas personitas han dado tanto por nosotros. Benditos sean mi Dios. Capellanía del cuidado y acompañamiento espiritual del adulto mayor. Ojo con eso, capellanía del cuidado y acompañamiento espiritual del adulto mayor. Ah, no, pero es que yo me preparo es para ser capellán, no enfermero. He ahí una de las condiciones y características que debería tener un capellán geriátrico. No ser enfermero, no, pero es conocer una cantidad de cosas para que pueda discernir cómo llegar al anciano, cómo llegar al adulto mayor. Empoderamiento profesional. El presente módulo de capellanía geriátrica pretende orientar al futuro capellán para que entienda que el acompañamiento espiritual debe ir mancomunado o unido a un acompañamiento psicoespiritual. Es decir, que todo acompañamiento espiritual a personas de la tercera edad que requieren un cuidado mucho más especial debe sobreponer no solo los aspectos espirituales, para ir de la mano con un acompañamiento psicológico que oriente y ayude y acompañe al anciano en su etapa hacia el ocaso. Psicología geriátrica. Algunos estudiosos del tema, desde el ámbito profesional, han ido con el tiempo perfilando la disposición profesional del sacerdote, pastor o laico que ejerza funciones de capellanía en un centro de acompañamiento y atención al adulto mayor, para que se convierta no solamente en un guía espiritual, sino también en el psicólogo de cabecera, que está atento a escuchar con paciencia, a guiar y a llevar por el buen camino a la persona acompañada. La psicología geriátrica es la rama especializada de la psicología que se encarga de estudiar la ancianidad, los problemas asociados al proceso de envejecimiento. O sea, que es una de las ramas de la psicología geriátrica. Entonces, tengo que ser, para poder ser capellán geriátrico, tengo que ser psicólogo geriátrico. Bueno, sería muy bueno, pero no es un requisito indispensable, porque nosotros lo que vamos a hacer es acompañamiento espiritual. Lo que sí se requiere es que quien va a ser capellán geriátrico, pues conozca un poco el entorno de los ancianos, la psicología del anciano. Vuelvo y repito, porque su estado vuelve a ser como el de un niño, pero eso sí, un niño en una figura y posición diferente. Con la edad
sufren cambios fisiológicos, psicológicos y socioeconómicos que favorecen la presencia de malnutrición y o trastorno de conductas alimentarias. Y eso pues es normal que va sucediendo con los años. Algunas de las crisis que más enfrentan son la depresión, los trastornos del sueño, trastornos alimenticios y el dolor crónico por distintas dolencias, algunos somatizando enfermedades neuronales degenerativas. Tengamos presente que cuando las personitas de la tercera edad van perdiendo algunas capacidades de raciocinio como la memoria, el vocabulario, y en sus momentos de lucidez ellos decaen en depresión. Y caen en depresión porque cuando viene su momento de lucidez caen en cuenta que no son lo mismo de antes, que no pueden ir a donde quieren, que no pueden comer lo que quieran, que no pueden hacer lo que ellos querían, hacían libremente antes. Cuando se sienten psicodependientes de otra persona, la depresión llega a ellos. Esos estados no son estables, porque cuando hay personas de la tercera edad que han sido golpeadas porque han tenido muchos hijos, porque han trabajado muy duro en el campo o mucho estrés laboral en otras circunstancias, o han tenido pérdidas lamentables que les han ido desgastando mucha de su capacidad de cerebro, esas personitas cuando llegan a esos estados de que entran en un estado de, oh, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué me pasa? Caen en cuenta que algo está pasando en su vida y la depresión los abate. Factores psicológicos entonces. Se pierde músculo esquelético, eso se le conoce entonces como la sarcopenia. Aumenta la masa grasa con redistribución de esta. Se reduce la grasa subcutánea de las extremidades aumentando la depositada en el tronco. Disminuye la masa ósea y el agua corporal total que favorece la osteoporosis. Se altera el centro de la sed, lo que induce a una baja ingesta de agua y una menor apetencia por alimentos con elevado contenido hídrico. Disminuye el gasto metabólico basal, que hace que las necesidades calóricas disminuyan. Eso hace que las personitas entonces empiecen a tener ciertos comportamientos en sus necesidades de ir al baño. Existen cambios digestivos que favorecen la disminución de la absorción de nutrientes, lo cual entonces les va bajando una cantidad de defensas. Factores psicológicos. Los cambios fisiológicos del sistema nervioso central junto a los cambios en la condición social, estructura familiar, jubilación, etc., van a favorecer modificaciones del estado psicológico. Además, con la edad, a menudo, los hábitos alimenticios y de vida cada vez pueden tornarse más rígidos, con resistencia a los cambios y a las adaptaciones a las nuevas necesidades. Surgen entonces alteraciones de los órganos de los sentidos, el olfato, el gusto, la vista. Surgen entonces variaciones en la sensación del apetito y el nivel de saciedad. Presencian entonces una cantidad de mucosas que les va generando pues ciertos malestares, malversación hacia los alimentos, especialmente pues algunas cosas que no pueden consumir pero que los atraen o lo contrario. Trastorno del ánimo de adaptación a un medio ambiente, a un entorno, enfermedades crónicas, alteraciones de la tiroides, deterioro cognitivo, enfermedades cardíacas, digestivas, renales, etcétera, etcétera. Como dice el dicho, la máquina se va desgastando. Y lo que les dije ahora, cuando las personas van entendiendo lo que está pasando en su vida, la depresión llega. ¿A quién de nosotros nos gusta estar enfermos? ¿A quién de nosotros cuando nos dicen que no podemos caminar, que no podemos movernos, nos ponemos felices? Si lo más agradable para uno es sentirse libre, moverse, caminar, hacer lo que uno quiere y le plazca. Se presentan entonces las alergias e intolerancias alimentarias, la inmovilidad, disfagia, que es la dificultad en la degulación, alteraciones digestivas, le da entonces estreñimiento y sufren trastornos de la masticación, obviamente. Esto requiere entonces una especial atención, merecen las desadaptaciones de las prótesis dentales y las enfermedades periodontales. Ya entonces cuando su carita empieza a secarse, ya
casi que ninguna cajita de dientes que llaman o alguna adaptación de estas prótesis les va a funcionar correctamente. Y eso pues también les va psicológicamente haciendo cierta mella y cierto daño a nuestros ancianos. Eso tenemos que entenderlo nosotros cuando vamos a un centro. Ah, no, qué pereza ir allá, que esos viejitos huelen maluco. Hermanos, si usted no tiene paciencia para eso, si no tiene vocación para eso, no vaya, porque usted también le va a tocar pasar por esa etapa de la vida. Sufre entonces aquí hay un error que me fue ahí la L, trastornos de sueño. Las enfermedades más frecuentes que pueden alterar el sueño porque sus síntomas incrementan el sueño o impiden su conciliación con la úlcera péptica, el reflujo gastroesofágico, la insuficiencia cardíaca, la hiperplasia, la próstata, la artritis, la reumatoide, entre otras más cantidad de cosas que van llegando. Bien, entonces un proceso de lo que se llama la higiene del sueño. El 24% de los pacientes de más de 65 años experimentan 5 o más apneas por hora del sueño. Ay, padre Narváez. El síndrome de piernas inquietas afecta el 35% de las personas a partir de los 65 años. El 40% de las personas mayores de 60 años experimentan insomnio, despertares frecuentes y sueños fragmentados. Hormigueo profundo en los músculos de los muslos o gemelos que obligan al paciente a revolverse en la cama o a levantarse para caminar y sentir alivio. Cambios cognitivos, que ese es el que más nos duele a nosotros cuando vemos a un anciano en ese estado, ¿cierto? Pérdida de la memoria, que generalmente es una notada por otra persona. Surgen entonces dificultades para comunicarse o encontrar palabras, dificultad para las habilidades visuales y espaciales, como perderse mientras se conduce o mientras está en una finca, ¿cierto? Se pierden fácilmente. Dificultades para razonar o para resolver problemas. Dificultades para manejar tareas complejas. Dificultades para planificar y organizar. Dificultad con la coordinación y las funciones motoras. Confusión y desorientación. Factores que también pueden incrementar el riesgo. Un maxilar inferior que es corto en comparación con el maxilar superior. Ciertas formas del techo de la boca, el paladar. Cuello o collarín grande de 17 pulgadas, es decir, 43 centímetros o más en los hombres y de 16 pulgadas, o sea, 41 centímetros o más en las mujeres. Lengua grande que puede retraerse y bloquear la vía respiratoria. La obesidad, amígdalas y adenoides grandes que pueden bloquear las vías respiratorias. Eso puede generar apnea en las personas. Trastornos alimenticios entonces. Hiporexia, disminución del apetito, o hiperfagia, aumento de las ingestas desproporcionando a alimentación desequilibrada, muchas veces referida como caprichosa, abusando del alimento precocido, conservas y dulces. O sea, hay que saber esto para poder entenderlos. ¿Qué tan caprichoso? No, consultemos al médico. Entonces, cuando uno va a un centro geriátrico, muchachos, debe ir preparado, mental, psicológica y espiritualmente, para atenderlos, para escucharlos. ¿A cuántos de nosotros nos podrán llamar entonces a un centro geriátrico, así no seamos capellanes de ese lugar? Ay, padre, ¿usted por qué no saliera a una misa en el hogar? Claro, con todo gusto. Y hay que ir con la disposición de hablar con los ancianos, de escuchar a los ancianos, de sentir que uno puede ser una base de apoyo para esas personitas. Bien, entonces, los pacientes con demencia pueden tener insomnio, hipersomnia, hiperactividad motora nocturna y alucinaciones y otros trastornos del comportamiento. Estos trastornos aparecen sobre todo en las fases avanzadas de la demencia, afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales, haciendo que estas personitas o permanezcan mucho solo o solamente les guste compartir con una persona en especial o con máximo 2 o 3 personas. No les gusta ya el montón, la cantidad de personas, las reuniones les fastidia. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de la demencia progresiva, a la cual debemos estar preparados nosotros porque podemos tener ancianos a nuestro alrededor en esas posibles condiciones o, quien quita, Dios nos libre y nos ampare que nosotros nos toca llegar también a un estado de esos que para allá vamos todos como personas normales. La enfermedad del Alzheimer. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen placas u ovillos en el cerebro.
Las placas son grupos de una proteína llamada beta amiloide y los ovillos son ovillos fibrosos compuestos por proteína tau. Demencia vascular puede causar accidentes cerebrovasculares, el daño de los vasos que suministran sangre al cerebro. Miren lo que va generando pues, el Alzheimer, ¿no? Demencia con cuerpos de Levy. Los cuerpos de Levy son grupos anormales de proteínas en forma de globo que se han encontrado en el cerebro. Ocasionan alucinaciones visuales, como cuando una persona se accidenta y sufre un hematoma en el cerebro. Cuando sufre un hematoma en el cerebro y entonces ese hematoma le genera una hinchazón en el lóbulo derecho o en el lóbulo izquierdo, las personitas con ese tipo de cosas empiezan a tener alucinaciones, empiezan a ver doble, empiezan a ver o borroso, o ven cosas que creen que son reales. Ay, se me apareció Julanito de tal. Ese tipo de hinchazones, esos globos, como lo dice aquí, van generando eso. Problemas con la concentración y la atención. Otros signos incluyen movimientos lentos o descoordinados, como temblores y rigidez. Eso en otros aspectos se le conoce, cuando hay un estudio científico más adelante en cada persona, parkinsonismo, o sea, principios del Parkinson. Tenemos entonces la demencia frontotemporal. Ese es un grupo de enfermedades caracterizadas por la ruptura de las células nerviosas y sus conexiones en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas áreas del cerebro están generalmente asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje. Ve esta persona tan rara como se volvió a la clase. Claro, está empezando a recibir unos cambios. Ve esta persona que no hablaba habla que hasta por los codos. O hablaba demasiado y ya no le gusta hablar. Esos cambios que estamos hablando aquí en este momento en el lóbulo frontal y temporal del cerebro van haciendo ese tipo de cosas. Los síntomas comunes afectan el comportamiento de la personalidad, el pensamiento, el juicio, el lenguaje y el movimiento. Lesión cerebral traumática, conocido como el TBI. Esta afección es causada con mayor frecuencia por traumatismos craneales repetitivos. Personas como boxeadores, jugadores de fútbol americano o soldados pueden presentar lesiones cerebrales traumáticas. Ojo con eso. Enfermedad de Parkinson. Muchas personas con la enfermedad de Parkinson eventualmente presentan síntomas de demencia. Demencia por la enfermedad de Parkinson. Porque esos cortocircuitos en el cerebro van atrofiando algunas células cerebrales. Estas personitas entonces tienen sentimientos, recuerdos, experiencias, desean ser felices, pero no saben cómo. Incluso se les olvida hasta cuándo nacieron. Y cuando llegan los momentos de lucidez, entonces llega para ellos la nostalgia, el desespero, la rabia, el llanto, el dolor y el olvido y la ausencia. Emocionalmente, son como pequeños infantes, solo esperan ser tratados con dignidad. Aspectos de cuidado emocional, en cambio, por ejemplo, el cambio de pañal, alimentarlos, vestirlo, una comunicación clara, generan entonces una dependencia, paciencia, amor, perdón y dignidad. A esta edad no tiene que darle gusto a nadie, son libres de que pase todo en su vida, ya no les da pena, porque no están pensando en la pena, sino listo, pasó y listo. Viven anclados emocionalmente al recuerdo que más les causó impacto, o un alto impacto alegre o un alto impacto triste. No tienen control de sus emociones, no tienen autorregulación de estas. Podrían haber casos de exigencia o demanda excesiva de su parte o tendencia expresiva de depresión, lo que hace que muchas veces esas personitas requieran que alguien esté más cerca de ellos porque los llaman, lo claman, lo piden constantemente. A estas personas se les debe tratar entonces con respeto, dignidad, paciencia, amor y misericordia. ¿Por qué? Son seres vivos. ¿Qué necesitan esas personas entonces? Tratamiento médico, acompañamiento de la familia, terapia psicológica, ejercicio físico, alimentación correcta, una atención 24/7 y una vida devocional espiritual. Mire cómo tan importante la psicología clínica y geriátrica plantean que entre todo lo que necesita un anciano está en un punto especial la vida espiritual. Lo cual quiere entonces decir, muchachos, que ahí hay un campo de acción para nosotros. Hay un campo de acción.
Esto de acompañar a los ancianos es una vocación realmente, como le dije al principio, como el que tiene vocación para trabajar con niños o jóvenes o adultos. Levítico capítulo 19, versículo 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Mis hermanos, aquí termina la presentación del módulo 13 de capellanía geriátrica. Vamos a continuar para que terminemos. Listo, fácil de entender. Sí, monseñor. ¿Alguien quiere decir algo? Claro, monseñor. ¿Alguien quiere decir algo? Yo solo quería hacer un comentario un poco frente al tema de las personas mayores. Sí, De padre. hecho, les llama personas mayores y no tercera edad, como algunos también mencionan. Adulto mayor. Desafortunadamente, cuando llegan a una edad de persona mayor, terminan convirtiéndose en los cuidadores de los nietos o terminan en lugares geriátricos o terminan solos. A mí que me tocó trabajar mucho cercano a personas mayores, me tocó ver mucho personas mayores solas viviendo en una habitación y viviendo del subsidio del subsidio que el Estado le da. Casi que aguantando hambre y en condiciones bastante complicadas de abandono. Son muchas las personas mayores que viven en abandono. A pesar de haber cumplido un ciclo en su vida, haber luchado, haber criado, terminan quedándose solos. Los hijos pelean a la mamá cuando están pequeños, pero cuando la mamá ya está viejita se pelean en quién se queda, en qué lugar se queda. Sí. Y también ocurre casos de personas mayores que terminan siendo despojados de su vivienda por manejos a veces fraudulentos. Uno a veces como que pensara que uno no va a llegar a esa edad. Sí. Como decía Monseñor, yo recuerdo a mi tía Emma me decía, entonces tú eres el hijo de Vicentico. Y empezaba a decir, mi arretico me preguntaba otra vez, ¿tú eres el hijo de Vicentico? O sea, su memoria, su demencia senil, su memoria a corto plazo desaparece y su memoria empiezan a recordar cosas de niños. O sea, hay muchas cosas que tenemos que entender nosotros. Hay algunos que de pronto no nos gusta trabajar con personas mayores, hay otros que sí les gusta, les parece buenísimo, lo hacen. Cada quien pues elegirá en qué quiere enfocar su capellanía. Pero aquellos que decidan enfocar su capellanía en atender a personas mayores, en tener lugares geriátricos, deben entender que hay unas situaciones bastante complejas en ellos, que hay que saber comprenderlas, que hay que saber acompañarlas, que hay que ser psicólogo, enfermero, hay que hacer de todo. Hay que tener unas posturas muy tranquilas, porque ellos son complejos. Son complejos por su edad, por su comportamiento inclusive de niños cuando llegan a la edad ya mayor. Hay que entender todas esas cosas. Es un poco la invitación que quería hacer frente a lo que el señor menciona hoy. Creo que ya para terminar, que más que una calificación, una nota en un examen que hagan, es el entender cada proceso y saber cómo asimilarlo, cómo discernir en ello y asumir ya cuál es el rol que vamos a asumir, perdón, toda la redundancia, asumir como capellanes en el perfil que escojamos. Es importante eso que quería mencionar. ¿Alguien más quiere decir algo? Monse, como usted lo decía, los docentes que trabajamos con niños de preescolar, yo que tuve 17 años trabajando con preescolar y 2 años que fui coordinador del grupo de la tercera edad del municipio, uno aprende a conocer y a evaluar y a comparar las dos formas de ser, del niño y del adulto. Y ya vemos personas que no comprendemos eso. ¿Por qué? Porque a veces no lo sabemos vivir, no lo sabemos compartir. Las personas de la tercera edad buscan en uno abrigo, consuelo, amor, cariño. Cuando van a los sitios de reuniones, cuando nosotros los reuníamos con la psicóloga y tal cosa, ahí ellos son tan efusivos que saludan a uno con esa emoción y hay personas que no les gusta el anciano porque olea feo, porque tal cosa y sabiendo que nosotros vamos a llegar a esas etapas. Es lo mismo que hay docentes que no les gusta limpiar moco, no les gusta atender a un niño, pero cuando uno ama su profesión y la quiere en realidad, uno comparte, uno sabe tratar y sabe orientar. Acá lo digo por conocimiento de mi municipio, que hay ancianos, como está diciendo el padre Edinson,
los hijos le quitan la casa, los botan como perros, como mueble viejo, sabiendo que ellos fueron sus pilares, su forma de ser. Y nosotros ahí en el centro de Soñar y Vivir le damos esa fortaleza y el entendimiento que nos toca hacer. Yo todavía asisto a ese grupo, pero verdaderamente lo asisto como profesional en enfermería, pero ahora que usted lo está viendo lo que es la parte de la psicología geriátrica y todas esas cosas, hay gerontólogas que estudiaron por estudiar, pero no aman la profesión. Solamente les gusta ganarse la plata y nada más. Tuve una compañera que cuando un anciano le iba a abrazar, no, espérate un momentico, nunca lo dejó encimar. Y eso a mí me daba rabia y me daba soberbia en la frente de por qué ella rechazaba si sus papás de ella también van a llegar a esa etapa. Entonces yo digo que es muy bonita. Y yo que viví 17 años trabajando como docente de preescolar, limpiando moco, vómito, llevando al niño al baño, que es diferente a lo que usted decía. No es fácil trabajar con estudiantes de preescolar ni trabajar con personas de la tercera edad. Ok. ¿Alguien más, mis hermanos? Bueno, frente a las experiencias individuales que cada uno de nosotros pueda tener, nos enfrentamos a una realidad, ¿no? Y es que muchos siguen viviendo la experiencia de ser hijos, muchos la experimentamos y la vivimos, y muchos vivimos la experiencia de ser padres, lo cual entonces nos invita a esa reflexión. ¿Qué tipo de vida quisiera yo para mí cuando llegue a la edad adulta o mayor? Entonces, con mayor razón, ¿qué tipo de acompañamiento debo yo darle a las personas que me rodean de la tercera edad, bien sea en nuestras misiones, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestro círculo más cercano? Haciendo un paréntesis, no sé si descargaron el material del módulo pasado, un material demasiado bueno. Yo sé que algunos lo guardan, no echen en saco roto ese material que se les está subiendo allá. Es un material supremamente espectacular. El de la clase pasada es un material que sirve demasiado, porque hay muchos argumentos ahí muy importantes. Igual para el módulo del que estamos hablando hoy también, como en todos los módulos, se sube un material de apoyo. Para este módulo estoy terminando de organizar el manual de ética de la psicología geriátrica y acompañamiento espiritual, para también subirlo, para que quienes les gusta este tema, pues lo tengan a la mano. Yo sé que a algunas personas les gusta este tema. Trabajar con ancianos es una experiencia maravillosa, porque requiere mucho de nosotros y nos enseñan demasiado, demasiado, demasiado. Y en este mundo estamos para aprender unos de otros. No todos sabemos todo, porque nos falta, como decía por ahí alguien, mucho por aprender. Dicho de otra manera, solo sé que nada sé. Y créanme que el material que podemos recopilar de esas personas es mucho. No siendo más, entonces vamos a terminar este módulo. Vamos a terminar. Si alguno tiene alguna duda, algo que decir, dígalo antes de que terminemos. ¿Alguien desea hacer la oración final? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Amén. Jesús, te damos gracias por esta clase del día de hoy. Ponemos en tus manos a todas las personas mayores, a los que se encuentran solos, a los que sufren el abandono de sus hijos y que a veces no tienen ni para comer. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de este aprendizaje, de entender lo que significa llegar a esa edad, de comprenderla, pero sobre todo trabajar con ellos. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por darnos la oportunidad de aprender y por estar aquí reunidos en esta noche compartiendo este mensaje. Te pedimos, Señor, por la salud de Monseñor Jairo, que ha estado bastante complicado, para que tú le sanes no solamente física, sino espiritualmente, para que Él le dé la sabiduría para guiar nuestra pequeña iglesia. También te pedimos por la madre del Padre Jairo y por todas las personas que se encuentran en algún estado de salud delicado. Gracias, Padre, por esta noche.
Todo te lo pedimos en Cristo que nos fortalece. Amén. 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 Esto no es fácil, pero con la bendición de Dios todo será posible. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Oremos unos por los otros y se les quiere bastante. Muchas bendiciones para todos y una feliz noche. Cuídense mucho. Feliz Bendiciones. noche para todos. Señor, Dios lo bendiga, hermanos sacerdotes. Bendiga, Monseñor. Gracias. Lo bendiga a todos.